Hola, en la lección anterior ya vimos la definición de una simetría variacional para una lagrangiana y en esta lección vamos a ver algunos ejemplos de estas simetrías variacionales. Más adelante vamos a demostrar que cuando tenemos una familia de simetrías variacionales que dependan de un parámetro continuo, eso nos va a llevar a la existencia de una cantidad conservada. Y también vamos a ver cómo se pueden descubrir o hallar en forma explícita estas simetrías variacionales para una lagrangiana dada. Vamos a recordar la definición de una simetría variacional o, más convenientemente, lo que significa que una familia uniparamétrica de transformaciones sea una simetría variacional de una lagrangiana dada. Entonces aquí lo que nos interesan son transformaciones en donde las variables q y t se pueden transformar mezclándose entre sí. Las nuevas coordenadas q' van a poder ser funciones de las viejas coordenadas q y de la t, y algo similar con la t misma. Aunque la t sea aquí finalmente la variable independiente, aquí estamos permitiendo que haya una mezcla de todas estas variables, pero lo que hace que se trate de una familia uniparamétrica es la presencia de un parámetro. Esta s es un parámetro que es importante aquí tener, como veremos más adelante. Y lo que regularmente va a ocurrir es que esta s va a poder tomar valores en toda la recta real o en algún intervalo, y ya con eso va a ser suficiente para lo que necesitamos nosotros en cuanto a la relación entre simetrías y cantidades conservadas. Entonces la condición para que una familia de esta clase sea una simetría variacional es que se cumpla esta relación. Es decir, cuando sustituimos la L en estos dos lugares, entonces lo que necesitamos es que esta igualdad se satisfaga, donde esta f es alguna función, no importa cuál. Lo único que importa es que esta función dependa de las variables q, y, t y s, pero no de las q puntos. Entonces esta es la definición. Ya en la lección anterior vimos por qué esta estructura tiene algo de natural si lo relacionamos con el principio de Hamilton, pero aquí la parte crucial va a ser lo que veremos más adelante cuando demostremos que asociada con cualquier familia de estas hay una cantidad conservada, precisamente como consecuencia de combinar las ecuaciones de Lagrange con esta definición. Entonces vamos a comenzar viendo un ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar el problema de una partícula de masa m que se mueve verticalmente, una caída libre, bajo la acción de un campo gravitacional uniforme que tiene una cierta aceleración g. Entonces aquí lo que podemos ver para comenzar es que la L depende de q y q punto, pero no depende de t, y esa independencia de t trae como consecuencia que si cambiamos la t original por una nueva variable que difiere mediante este término s, donde s en este caso sería, para comenzar, algo que tendría unidades del tiempo y podría ser un número real cualquiera, positivo o negativo. Esta libertad tiene que ver con que nosotros podemos fijar el origen del tiempo como nos guste. Entonces, tratando las derivadas como cocientes de diferenciales, se ve que como esta s es algo independiente de las coordenadas, la diferencial de t' y la diferencial de t son iguales, así es de que este cociente es 1, o lo que es lo mismo, esta derivada es 1. Y aquí ocurre algo similar, dq' es igual a dq por una parte, y dt' es igual a dt, así es de que la velocidad no se ve modificada por esta transformación, lo cual suena bastante razonable. Si cambiamos nosotros el origen del tiempo, la velocidad de un objeto no debe de verse afectada por esa convención que estamos adoptando. Bien, entonces lo que hacemos ahora es sustituir estas expresiones en el lado izquierdo de la definición dada arriba. Ahora esta derivada vale 1, así es de que este factor lo podemos omitir. Y en la expresión que aquí tenemos, lo que hay que hacer es sustituir la nueva derivada que representa la velocidad y la nueva q. Eso es lo que nos lleva pues a esta primera expresión que tenemos aquí. Pero tomando en cuenta estos resultados, pues se ve que esta combinación coincide totalmente con el valor de la lagrangiana original, así es de que esta traslación en el tiempo es una simetría variacional. En este caso la f se puede escoger como 0 o como cualquier constante que no dependa del tiempo, pero aquí la elección más sencilla sería f igual a 0, no tiene caso complicar las cosas, y tenemos pues aquí un ejemplo muy sencillo de una simetría variacional para esta lagrangiana. Vamos a ver qué pasa ahora en relación con traslaciones en el espacio, no en el tiempo.
Es decir, aquí recuerden, estamos pensando físicamente en una partícula que cae libremente en forma vertical por la acción de un campo gravitacional, y donde escojamos el origen para la coordenada vertical también sabemos que es totalmente arbitrario, y aquí justamente esa libertad se puede reconocer. Esta S en este caso sería un parámetro totalmente independiente de las coordenadas y del tiempo, que tendría unidades de longitud, lo mismo que la Q, pero también es importante notar que la lagrangiana que tenemos en este problema depende de Q, es decir, la Q no es una coordenada ignorable, pero donde pongamos el origen de la Q es algo que no debe de importar. Bueno, vamos a ver que en efecto esas transformaciones forman una simetría variacional para esta lagrangiana. Para eso comenzamos por calcular las derivadas que son necesarias para el problema, es decir, calculamos la derivada de Q' con respecto a T'. Nuevamente esta S es un parámetro que no depende de las coordenadas o del tiempo, así es de que esta derivada y esta derivada son iguales, y nuevamente la derivada de T' con respecto a T es igual a 1, así es de que calculando el lado izquierdo de la definición, este factor se puede omitir, mientras que como la velocidad no cambia, entonces el término de la energía cinética queda totalmente invariante, pero el término de la energía potencial, que antes era mgq, ahora sería mgq', pero q' es q más s. Distribuyendo vamos a tener dos términos que corresponden a la lagrangiana original, pero nos sobra un término que es menos mgs, y ese término se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo de esta función. Vean que aquí mg y s se tratan como constantes, aquí la única variable es la t. Al derivar precisamente recuperamos el término menos mgs, así es de que esa sería la f. Por ahora no nos interesa qué cosa sea esta f, lo único que nos interesa es que exista, y lo que estamos viendo es que a diferencia del ejemplo anterior donde esta combinación coincidía con el valor de la L, aquí no, aquí sobra un término, por ese término se puede acomodar como una derivada total y por lo tanto se satisface la definición de simetría variacional, y esto que tenemos aquí, que es una familia de traslaciones, sería entonces una simetría variacional para la lagrangiana que aquí tenemos. Normalmente uno pensaría que la invariancia bajo traslaciones tiene que ver con una cierta homogeneidad, y en este caso eso es justamente lo que está ocurriendo. En este problema tenemos un campo gravitacional uniforme, así es de que cualquier punto del espacio o de la línea en donde está cayendo esta partícula sería equivalente a cualquier otro. Eso, sin embargo, no se nota en el hecho de que la Q en este problema no es una coordenada ignorable. Sin embargo, tenemos una simetría variacional. Bueno, un ejemplo un poquito más interesante, porque aquí ahora se mezclan las variables. T' es t, pero vamos a tomar Q' igual a Q más st. En este caso, la s, vean ustedes, tendría que tener unidades de velocidad. Y ahora, nuevamente, la derivada de T' con respecto a T es 1. Al derivar Q' con respecto a T', como T' y T son iguales, pues lo que vamos a tener es la Q punto más S. Esta S, recuerden, es una cantidad que se trata como una constante. Aquí al derivar simplemente estamos derivando con respecto a T y por eso queda este término de esa manera. Nuevamente, para verificar que se trata de una familia de simetrías variacionales, sustituimos estas expresiones en la lagrangiana multiplicada por esta derivada, que nuevamente es 1. Así es de que lo que tendríamos sería un medio de m por el equivalente de la Q punto al cuadrado, que ahora se ve modificada por este término adicional. Eso es lo que tendríamos que considerar ahora, menos mg por lo que sería la Q', pero la Q' es Q más st. Entonces esto es lo que tendríamos. Desarrollamos este binomio al cuadrado y al hacerlo tenemos aquí tres términos, son estos de aquí. Distribuimos aquí también, quitando paréntesis, esto es lo que se obtiene. Y al agrupar el primero con el cuarto término, recuperamos la lagrangiana original, y los otros términos que aquí sobran, resulta que se pueden escribir efectivamente como la derivada con respecto al tiempo de esta función. Aquí vean, al derivar este primer término, obtenemos ms, que es una constante, por q punto. De este otro término, al derivar con respecto a t, tenemos un medio de ms cuadrada, que es este de aquí en medio. Y finalmente, de este último término, al derivar t cuadrada sobre 2, obtenemos una t.
de tal manera que se satisface la definición de una simetría variacional donde la f en este caso es esta función un tanto más larga que la que habíamos encontrado antes, pero lo importante es que en esta expresión no aparece la q punto, así es de que efectivamente se trata de una simetría variacional. Como ustedes seguramente ya habrán reconocido, esta transformación corresponde a una transformación de Galileo. Aquí estamos pensando que cuando pasamos de un sistema inercial a otro, el tiempo es absoluto, pero naturalmente que si un sistema se mueve con respecto al otro con una cierta velocidad s, la medición de la coordenada de la partícula va a relacionarse de esta manera en los dos sistemas, y aquí pues simplemente estamos viendo que la lagrangiana que estamos considerando es invariante bajo transformaciones de Galileo, algo que sería de esperarse o inclusive algo que podría exigirse cuando estamos hablando de problemas de la mecánica clásica, donde se supone que todos los sistemas de referencia inerciales tienen que ser equivalentes entre sí. Vamos a ver ahora un ejemplo un tanto más extraño, en donde definitivamente las expresiones no corresponden a algo tan directamente reconocible como una traslación en el tiempo o en el espacio o una transformación de Galileo. Aquí lo que estamos haciendo en el caso del tiempo es modificar el tiempo por un factor e a la s. Vean, es una cantidad que es siempre positiva. Aquí s nuevamente puede ser cualquier número real, pero la parte aquí más interesante tiene que ver con la manera en que modificamos la coordenada. Q' sería esta expresión en donde la Q' depende de todo lo que puede depender. Depende de Q, depende de T y depende del parámetro S. La T' podría depender de T, S y de Q, pero en este caso no hay dependencia en la Q. Pero de este lado sí tenemos esta combinación bastante curiosa, sobre todo si nos fijamos en los exponentes. Aquí tenemos S sobre 2, 2s, s. Nuevamente la derivada la tratamos como un cociente de diferenciales. La de Q', que sería el numerador entonces, se puede calcular de esta expresión, tratando nuevamente a la s como una constante. De aquí vamos a tener e a la s sobre 2 por dq. Aquí esto es una constante, aquí sigue. Y de t cuadrada sobre 2, al diferenciar tenemos un t de t. En el denominador de t' pues sería e a la s por dt. Y ahora simplificamos esta fracción, dq en dt es q punto, juntamos estas exponenciales en una, y algo similar para la segunda parte, dt en dt es 1, así es de que esto es lo que se obtiene. Una relación también bastante curiosa. Finalmente, la derivada de t' con respecto a t se obtiene de esta transformación, tiene esta expresión entonces, y otra vez vamos a ver si se satisface la definición de una simetría variacional, y para ello lo que necesitamos es evaluar la lagrangiana con estas nuevas variables, multiplicado todo por dt' en dt, que en este caso es e a la s. Entonces este factor aquí lo incluyo, y ahora tendríamos un medio de m por el equivalente de la q punto al cuadrado, que sería todo esto, que hay que elevarlo al cuadrado, y después tenemos menos mg por lo que corresponde a la q, y ahora sería toda esta expresión, y aquí está. Bien, lo que sigue es un poco de álgebra, esencialmente. Lo que podemos hacer es desarrollar este binomio al cuadrado y multiplicar por este factor e a la s. Para este primer término, esto es lo que se obtiene del doble producto, tenemos esta expresión, y del cuadrado del segundo llegamos a esto que aquí está dado. Este e a la s se puede meter dentro de este paréntesis, convertido en e a la s sobre 2, y haciendo pues las simplificaciones correspondientes, esto es lo que sale de este primer renglón. Del segundo las cosas son más sencillas, ahí simplemente eliminamos estos corchetes y esto es lo que se obtiene, sin olvidar que este factor e a la s multiplica a toda la expresión que aquí estamos considerando. Entonces esto es lo que se obtiene si no tengo errores. Y ahora lo que podemos hacer es tomar este término aquí primero, y para este segundo se parece a la energía potencial gravitacional. Lo que hacemos es sumar y restar para que nos quede justamente el menos mgq. Entonces tendríamos más mgq por 1, que compensa este término que hemos añadido aquí para hacer la identificación, y este otro término aquí aparece con el signo correspondiente. Este término de aquí, aquí lo tenemos, este de aquí aparece con el cuadrado, y este último aquí se puede reconocer. Claramente
estos dos términos corresponden a la lagrangiana original con las variables originales, y todo lo demás que aquí podemos ver se puede escribir como una derivada total con respecto al tiempo de esta combinación. Por ejemplo, estos dos términos van juntos, resultan de derivar este producto. Cuando la derivada actúa sobre la t, tenemos esta combinación de constantes, y cuando la derivada actúa sobre la q, tenemos esta q punto. Vean que esta combinación es exactamente la misma. Y en estos otros dos términos, la única dependencia en t está en esta t cuadrada. Se pueden reunir de esta manera. T cuadrada sería la derivada de t cúbica sobre 3. Y estos factores se pueden aquí reunir. Aquí habría pues la posibilidad de hacer simplificaciones algebraicas, que por el momento no tiene caso realizar. Lo importante es que se satisface la definición de una simetría variacional. Lo que hemos obtenido es la lagrangiana original más la derivada con respecto al tiempo de una función que depende de todo lo que puede depender, de la q, de la t y de la s. Entonces, esta transformación, que se ve bastante extraña, no corresponde a algo, pues por una parte que sea obvio de la lagrangiana, y por otro lado tampoco corresponde a algo que sea geométricamente pues identificable. Y como vamos a ver, esto ocurre frecuentemente cuando estamos hablando de simetrías variacionales, es decir, no todo queda en traslaciones en el tiempo, rotaciones en el espacio, cosas así que son las que frecuentemente se mencionan en los textos, sino que en realidad las cosas pueden ser y son bastante más curiosas, interesantes y diversas. Vamos a ver ahora otro ejemplo que debe resultar más interesante, porque aquí ya no vamos a tratar con un problema de la mecánica elemental, sino que aquí vamos a ver otras de las aplicaciones que tiene el formalismo lagrangiano. Vamos a considerar lo que se conoce como la ecuación de Emden-Fowler, o también como la ecuación de Lane-Emden. Y este problema se relaciona con la astrofísica, en donde estamos imaginando un fluido en forma esférica que actúa bajo su propio peso, es decir, lo que le hace tener esta forma es precisamente el peso del fluido. Y suponiendo que hay una completa homogeneidad en el fluido mismo, el peso del mismo fluido hace que la densidad y la presión vaya variando con la profundidad. Aquí lo que podemos esperar es que la presión y la densidad del fluido sea máxima en el centro de esta esfera y mínima cerca de la superficie. Entonces aquí tenemos una esfera de un fluido que está bajo la atracción gravitacional del mismo fluido. Y aquí las variables de interés, pues por una parte sería la R, aquí la R sería la variable independiente, la presión y la densidad van a depender de esta coordenada radial, y la presión y la densidad van a estar relacionadas por alguna cierta ecuación de estado. Vamos a regresar a eso enseguida. Lo que se puede demostrar es que la condición de equilibrio hidrostático lleva a esta ecuación diferencial, que aquí simplemente se ha escrito de manera que se parezca a una ecuación de la mecánica elemental. De hecho, sería muy similar a la ecuación que se obtiene de la lagrangiana que vimos en el ejemplo pasado. Solo que aquí la ecuación que obtenemos es no lineal debido a esta constante k, y además aquí hay dependencia en la variable independiente t. Aquí hay muchas cosas que comentar. Esta t es esencialmente la coordenada radial, es decir, aquí no estamos hablando de una evolución temporal. De hecho, aquí estamos pensando en una esfera que se encuentra en equilibrio hidrostático. Aquí todo es independiente del tiempo. Aquí la variable independiente, que se sigue llamando t, es esencialmente la coordenada radial, y la q, que sería la función que depende de esa variable independiente, sería esencialmente la densidad del fluido. Es decir, habría factores por allí constantes que hacen que se obtenga esta ecuación con estos coeficientes sencillos. Esta k es una constante que depende de la ecuación de estado que aquí se supone, y aquí lo que está uno utilizando es una ecuación de estado muy simple, en donde la presión es proporcional a alguna potencia de la densidad. Esta k precisamente tiene que ver con ese exponente que aparecería en la ecuación de estado que se supone en este caso. Entonces, esta ecuación es interesante porque, como decía, no tiene que ver con la mecánica elemental. Aquí simplemente tenemos un problema
que tiene que ver con la física, aunque en realidad podríamos tomar cualquier ecuación que no tuviera una relación directa con algún problema físico. Pero en este caso, pues, este problema es de interés por lo que ya mencionaba. Ahora, resulta que esta ecuación, como cualquier otra ecuación de segundo orden, es la ecuación de Euler-Lagrange para alguna lagrangiana. De hecho, no para una lagrangiana, sino para una infinidad de lagrangianas. Aquí lo que hay que recalcar es que para este problema, que no tiene que ver con fuerzas en el sentido elemental, digo, claro, aquí hay fuerzas gravitacionales que están en equilibrio con la fuerza de flotación, pero ustedes pueden ver que esto, como decía, corresponde a un problema con un solo grado de libertad, aunque aquí pues lo que estaríamos pensando es en una infinidad quizá de, bueno, o no una infinidad, pero en un número muy grande de moléculas que forman este fluido, y sin embargo todo el comportamiento estaría determinado por una ecuación en donde la ecuación misma corresponde a un problema, decía, con un grado de libertad. Entonces, vamos a ver que esta ecuación se puede obtener a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange mediante un procedimiento que es totalmente general. Si se quiere que una ecuación dada de segundo orden, como la que tenemos aquí, sea equivalente a una ecuación de Lagrange como esta, bueno, primero recordemos que si desarrollamos esta derivada total, lo que eso significa, de acuerdo con las definiciones en cálculo en varias variables, esto quiere decir lo que aquí tenemos hasta este punto. Como la L depende de Q, Q punto y T, esta derivada en principio depende de esas tres variables, y esta derivada total hay que expresarla en términos de derivadas parciales con respecto a Q, Q punto, y también en términos de la derivada que toma en cuenta la dependencia explícita de esta función con respecto al tiempo. Entonces, para tener la equivalencia deseada, lo que necesitamos es una función que satisfaga esta relación. Aquí lo único que estoy haciendo es sustituir la Q2 puntos por lo que queremos que se obtenga a partir de la ecuación de Lagrange. Entonces, en este problema, la f sería una función dada y la L es lo que estaríamos buscando. Es algo un tanto diferente a lo que hacemos regularmente en la mecánica, donde uno construye la lagrangiana y a partir de la lagrangiana uno obtiene las ecuaciones de movimiento. Aquí podríamos pensar que las ecuaciones de movimiento ya las tenemos. Aquí lo que andamos buscando es alguna lagrangiana. Esto es básicamente lo que se conoce como el problema inverso en el cálculo variacional. Y para hallar una función L que satisfaga esta ecuación, lo que se puede hacer es derivar esta ecuación, curiosamente, con respecto a Q punto. Digo curiosamente porque uno pensaría que al derivar con respecto a cualquier variable, eso va a subir el orden de la ecuación, lo cual es cierto, pero en este caso resulta algo útil. Entonces vamos a definir una función m como la segunda derivada de L con respecto a Q punto, y después de derivar toda esta expresión con respecto a Q punto, lo que obtenemos es lo que aquí se presenta en este renglón. Aquí, por ejemplo, al derivar con respecto a Q punto, vamos a tener por una parte la m derivada con respecto a Q por la Q punto. Cuando derivamos con respecto a Q punto, este factor, nos da un 1, que quedaría multiplicado por esta segunda derivada. Aquí ocurre algo similar. Al derivar con respecto a Q punto, vamos a tener dos términos, que serían estos dos. De este último tenemos directamente la parcial de m con respecto a t, y de este otro término, esto es lo que resulta, y afortunadamente estos dos se cancelan, lo cual es precisamente lo conveniente, la razón para haber derivado con respecto a Q punto, porque de esa manera nos queda una ecuación donde la f, decía, es una función conocida, y aquí la única incógnita es esta m. Esta ecuación es una ecuación lineal para m, una ecuación parcial de primer orden, y existen métodos para resolverla en forma general, pero en realidad no necesitamos resolverla en forma general. Esta ecuación de hecho tiene una infinidad de soluciones, pero con cualquier solución no trivial que uno obtenga, ya con eso resulta suficiente. En el caso específico de la ecuación de Emden-Fowler, esta f minúscula es esto que se obtiene de despejar la Q2 puntos, así es de que si sustituimos esta f en ambos lados de esta ecuación, aquí la parte importante es ver qué es lo que ocurre del lado derecho. La parcial de f con respecto a Q punto es menos 2 sobre t, eso nos da este término aquí,
Del lado izquierdo las cosas quedan igual, ni siquiera es importante sustituir lo que es la f, porque uno puede darse cuenta de que esta ecuación se puede satisfacer fácilmente tomando la m que dependa nada más de t. Entonces estas derivadas se hacen 0 y lo que tenemos, si la m nada más depende de t, es una ecuación que es perfectamente consistente y una solución es simplemente t cuadrada. Como la m por definición fue la segunda derivada de L con respecto a Q punto, tenemos entonces esta igualdad y si integramos dos veces, lo que obtenemos para comenzar es que la parcial de L con respecto a Q punto tiene que ser algo de esta forma, donde esta G es una función que no depende de Q punto y si volvemos a integrar obtenemos una expresión para la L, en donde nuevamente aparece una función, una especie de constante de integración que no puede depender de Q punto, pero puede depender de las otras variables de las que depende la L. Esta G y esta H por el momento están indeterminadas, pero si ahora tomamos esta expresión y la sustituimos en la ecuación de Euler-Lagrange, lo que andamos buscando es que esto reproduzca la ecuación de Emden-Fowler, y al hacer todo eso, son pasos realmente muy simples, lo que uno halla es que para que haya la equivalencia que aquí buscamos, se necesita que la G y la H estén dadas de esta manera, donde esta J es una función absolutamente arbitraria e irrelevante en este momento, así es de que lo más simple es escogerla como 0. Entonces ya con la G siendo 0, este término desaparece, y la H queda simplemente como esta contribución que depende de las variables t y q de esta forma específica. Entonces tenemos una lagrangiana que es capaz de reproducir la ecuación de Emden-Fowler, que bueno, ya mencionaba, tiene que ver con el estudio de configuraciones de equilibrio para una esfera de fluido que se encuentra en equilibrio hidrostático. Esta lagrangiana, se ve que no tiene simetrías obvias, es decir, podemos ver que aquí hay dependencia en Q punto y T. Entonces aquí no se ve directamente alguna simetría. Aquí inclusive no es de esperarse que tengamos una simetría como la de las transformaciones de Galileo que veíamos en el problema anterior, debido justamente al significado de la Q y de la T. Aquí esta T no es el tiempo, esta Q no es la coordenada lineal, digamos, sino que son otras cosas muy distintas. Sin embargo, resulta que esta lagrangiana, como veremos más adelante, tiene simetrías variacionales. Más adelante vamos a ver cómo se puede determinar esto, y aquí solamente estoy indicando el resultado. Resulta que si modificamos la Q y la T de esta manera, mediante un factor de escala, que no es exactamente el mismo en principio para las dos variables, pero vamos a ver que escogiendo esta lambda adecuadamente vamos a tener una familia uniparamétrica de simetrías variacionales. Vean que aquí de nuevo esta S puede ser cualquier número real. Se trata de una familia de transformaciones precisamente por la presencia de este parámetro S. Entonces de nuevo, tratando la derivada como un cociente de diferenciales, podemos ver que dt' en dt es e a la s, mientras que dq' sería dq por e a la lambda s, mientras que dt' es dt por e a la s. Simplificando, esto es lo que se obtiene. Y ahora vamos a verificar que para valores adecuados de lambda, esto es efectivamente una familia uniparamétrica de simetrías variacionales de esta lagrangiana, que por lo que ya se dijo antes tiene cierto interés físico. Es decir, lo que nos gustaría es encontrar, por ejemplo, cantidades conservadas para la ecuación de Emden-Fowler, porque, otra vez, las cantidades conservadas nos permiten simplificar o resolver las ecuaciones diferenciales del problema. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que la L con las nuevas variables multiplicada por dt' en dt, esta derivada es e a la s, aquí incluyo ya de una vez ese factor, y ahora simplemente hacemos lo mismo que ya vimos. Vamos a ir sustituyendo lo que resulta después de hacer la transformación. En lugar de t cuadrada tendríamos esto al cuadrado, t cuadrada por e a la 2s. En lugar de q punto al cuadrado tendríamos todo esto al cuadrado. Eso nos da estos factores. Después hay que restarle la
nueva q a la potencia k más 1, entonces esto habría que elevarlo a la potencia k más 1, ahí está, por la t cuadrada, que ahora sería t cuadrada por e a la 2s. Entonces aquí distribuyendo este factor, rápidamente uno puede ver que esto es lo que se obtiene. Y para que tengamos una primera parte identificable como la L original, necesitamos que esta exponencial desaparezca, y eso se logra precisamente tomando lambda igual a menos 1/2. Vean que solamente para ese valor vamos a tener un término que va a coincidir con lo que teníamos en la lagrangiana original. Y para que el segundo término también coincida, necesitamos también que esta combinación sea 0. Y eso entonces, una vez que ya hemos tomado lambda igual a menos 1/2, nos dice que tiene que satisfacerse esta relación, y eso entonces restringe los valores de la k, o el valor de k más bien, a 5. De hecho, se sabe del estudio de la ecuación de Embden-Fowler que justamente este valor de este índice es conveniente porque es posible encontrar soluciones analíticas para la ecuación mencionada previamente. Entonces, estos ejemplos deben de ayudar a entender en qué consiste esta noción de simetría variacional. Todavía no hemos visto cómo, por una parte, obtener estas simetrías variacionales, lo cual sería bastante conveniente. En el ejemplo que veíamos antes del caso de una partícula en un campo gravitacional uniforme, bueno, algunas simetrías pueden ser más o menos naturales por la naturaleza del problema, pero muchas pueden resultar, como ya vimos, bastante extrañas. Y en problemas como el que aquí vemos de la ecuación de Embden-Fowler, pues el mismo hecho de que estas variables que estamos usando tengan que ver ya no con coordenadas y tiempo, sino que tengan otro significado físico o geométrico, pues también complica el poder pues ver directamente alguna simetría que el problema pudiera tener. Aquí, como vamos a estar viendo más adelante, esta noción de simetría variacional lo que hace es poner de una manera bien definida una idea que frecuentemente se trata de una forma muy ligera. Es decir, en muchas ocasiones en los libros de texto de física se habla del concepto de simetría, pero de una manera sumamente vaga. Aquí lo que vamos a ver es que las simetrías que son relevantes en el formalismo lagrangiano son este tipo de simetrías que aquí se están definiendo, y vamos a ver que no siempre las simetrías que tiene un problema son las simetrías que tiene la lagrangiana del problema. Esto suena un poquito confuso en este momento, pero poco a poco vamos a ir aclarando estos detalles en lo sucesivo, pero simplemente pues recalco que, como frecuentemente ocurre con muchos conceptos de la física, este concepto de simetría, que resulta bastante atractivo, pues también se trata de una forma muy a la ligera frecuentemente, y bueno, por físicos profesionales, pero pues hay que tener mucho cuidado, como siempre, cuando uno utiliza estos conceptos, si uno pues finalmente quiere tener algo que tenga alguna utilidad. La idea de simetría puede emplearse en una forma muy vaga, igual que muchos otros conceptos. Cuando uno habla de energía, pues eso puede sonar sumamente amplio. De hecho, en el lenguaje cotidiano, pues la gente habla de energía en formas pues que desde el punto de vista físico pueden resultar bastante cuestionables. Y aquí también el concepto de simetría puede resultar bastante cuestionable en la forma que se utiliza frecuentemente, mientras no se dé una definición precisa. Y aquí tenemos una definición precisa relacionada con el formalismo lagrangiano. Bueno, espero que lo anterior resulte claro, y como siempre agradezco la atención y hasta la próxima.